cielos, amigos, oh cielos. ¿Cómo contarles esta historia, amigos? ¿Cómo resumirles esta fantástica historia que en lo personal he de decir que posiblemente tenga una de las mejores historias jamás contadas en el mundo del gaming? Bueno, hay excepciones, pero ¿saben a lo que me refiero? Esta cuarta entrega de esta fabulosa saga puso el nombre de Ubisoft en lo más alto, ya que con esta cuarta entrega Ubisoft se consagró como uno de los estudios que empezó una de las historias mejor contadas a sus usuarios. Y me saco el sombrero ante semejante obra maestra. En serio, amigos, Assassin's Creed Revelations me hizo derramar un par de lágrimas, amigos. ¡Qué bien está! Así que les voy a contar esta historia como cronológicamente quiere ser contada a todos nosotros. Y no me importa el tiempo que dure este video, ya que esta historia significó mucho para mí y se ganó un lugar especial en mi corazón, amigos. En serio, si no has probado aún Assassin's Creed Revelation, te lo recomiendo 100%, ya que dependiendo a tu edad, esta historia te va a dar un significado diferente y muy especial, porque la historia de nuestro protagonista podría ser la de cualquiera de nosotros. Así que busca algo de comer y de beber, porque este resumen se viene largo y espero que le dejes mucho love, porque en serio, significó mucho para mí. En serio, amigos, Revelation es God, es God. Como todos recordarán, Desmond había sido controlado por Cuno para eliminar a Lucy. Aún desconocemos por qué hizo esto, pero luego de que Desmond usara el fruto, Desmond había entrado en un coma cerebral y la única idea que se les ocurrió a Rebecca y a Sean para mantener a Desmond vivo era de volver a conectarlo al Animus para que su mente aún siguiera consciente. Es por eso que ahora vemos a Desmond que se encontraba en una pequeña isla que fue creada por el Animus para que Desmond, o es decir, la conciencia de Desmond, pueda explorar el lugar y que pueda finalizar la historia que empezó con su antecesor llamado Ezio Auditore. Conforme Desmond se encontraba explorando este lugar y preguntándose de qué pasó realmente, aquí por primera vez vemos al sujeto 16 materializado de cómo se veía cuando estaba vivo. El sujeto 16 le cuenta un poco de su historia a Desmond y le dice que cuando él estaba vivo y era usado por Abstergo, le había pasado lo mismo que a Desmond, y es por eso que una parte de él se había quedado dentro del Animus, ya que su cuerpo no soportó sesiones continuas del uso excesivo del Animus. Así que el sujeto 16 le muestra el camino a Desmond para que continúe con los recuerdos de su antepasado llamado Ezio Auditore. Antes de continuar con sus recuerdos, el sujeto 16 le dice a Desmond de que Lucy ya había sido enterrada en un cementerio muy cerca de Roma. En eso vemos que Desmond entra en shock, ya que al parecer no recordaba nada de lo que había hecho cuando se encontraban en el templo. Y con esa pena enorme, Desmond continúa recordando las memorias de su antepasado. Claudia, mi querida hermana. Llevo ya una semana en Acre, sano y salvo, y muy animado, pero preparado para lo peor. Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo también me han advertido de que el camino a Masyaf está tomado por mercenarios y bandidos que no son de estas tierras. No me atrevo a aventurar lo que eso significa. Cuando partí de Roma hace 10 meses, lo hice con un único fin: descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre. En una carta escrita un año antes de nacer yo, menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masyaf. Un santuario lleno de inestimable sabiduría. ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? ¿O nada más que el silbido de un frío y solitario viento? Masyaf no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años. Podemos seguir reclamándolo como nuestro. Somos bienvenidos allí. Estoy harto de esta lucha, Claudia. No por estar cansado, sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección: hacia el caos. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Por eso he llegado tan lejos. En busca de claridad, en busca de la sabiduría que dejó el gran Altair, para entender mejor el propósito de nuestra lucha y mi lugar en ella. Si me sucediera algo, Claudia, si me fallara mi habilidad o mi ambición me descarriara, no busques venganza ni represalias en mi nombre, pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad, para que todos puedan beneficiarse.
historia no es sino una de miles. El mundo no sufrirá porque acabe prematuramente. Para las personas que aún tengan un poco de duda de qué edad exactamente tiene Ezio en este punto de la historia, en Assassin's Creed 2, Ezio tenía 17 años cuando perdió a su padre, a su hermano y a su pequeño hermano menor. Y cuando Ezio se enfrentó a Rodrigo Borgia en Assassin's Creed 2, Ezio ya tenía 40 años. Así es, se veía muy joven para su edad, ¿cierto? ¿Es eso o la tecnología no les daba las herramientas suficientes para envejecerlo un poco más? Pero bueno, Brotherhood se desarrolla en el año de 1500 y finaliza en el año de 1507, lo que quiere decir que Ezio al final de Brotherhood tenía la edad de 48 años. Y ahora esta historia empieza con un Ezio de nada más y nada menos que 52 años, explorando Masyaf, que recordemos que Masyaf era el castillo principal en el cual la orden de los Hasashin se había solidificado en la época en la cual Altair vivía. Que si quieres saber de qué va esa historia, tienes el resumen en el canal y te recomiendo que lo veas para saber la historia del primer protagonista de esta franquicia. Ezio había encontrado la entrada principal a la gran biblioteca que, según la carta de su padre, Altair ibn Lahad, había dejado en su interior mucho conocimiento, libros y muchos trucos para mejorar a su hermandad y a la humanidad en general. Pero Ezio se da cuenta que necesita llaves especiales para acceder a esta gran biblioteca, así que Ezio se encontraba extrayendo mucha información a las personas que trabajaban para los templarios, que también querían acceder a la gran biblioteca. Ezio se entera que uno de estos capitanes templarios tenía una de las llaves especiales para acceder a la gran biblioteca. Así que Ezio, con esta información, caza insaciablemente a este templario para quitarle la llave y para preguntarle por qué los templarios también querían el conocimiento que había dejado el gran Altair. Este capitán templario le dice a Ezio de que a ellos no les interesa el conocimiento que había dejado Altair, sino que lo que ellos realmente quieren es la ubicación exacta de un gran templo. Ahora Ezio tenía más preguntas que respuestas, y luego de que Desmond se sincronizara completamente, vemos que es enviado nuevamente a la sala de espera del Animus. Aquí nos enteramos que el sujeto 16 está haciendo todo lo posible para que Desmond aún se mantenga cuerdo y que su mente no se quede hecho puré, ya que le dice que el Animus podría detectarlo como un virus y podría erradicarlo de su sistema. Desmond se topa con 5 puertas bastante extrañas que se encontraban ubicadas en la pequeña isla, y cada puerta nos cuenta un poco más de la pasada vida de Desmond Miles. Y aquí nos damos cuenta de que Assassin's Creed Revelation inventó los backrooms, amigos. ¿Qué es esto? Todos los Assassin's Creed han sido en tercera persona, pero aquí vemos un cambio radical y nos encontramos navegando en la mente de Desmond en primera persona, y todo lucía como los actuales backrooms. La verdad, he de admitir que me dio un poco de miedo, pero la historia que nos contaba era demasiado interesante. Al acceder al primer recuerdo, nos enteramos de que Desmond ya había nacido en la organización de los Hasashin, ya que su padre, llamado William Miles, poseía un cargo en la orden de los Hasashin demasiado alto. Aquí nos enteramos que la infancia de Desmond era estilo nómada, ya que Desmond recuerda que cuando era niño, junto a otras comunidades, vivían en una granja muy alejada en la ciudad para que puedan adoctrinar y entrenar a los niños que vivían juntos. Es decir, el padre de Desmond tenía una comunidad de varias familias que, al igual que William, poseían a un hijo pequeño. Así que Desmond tenía una instrucción estilo Hasashin para entrenarlos para que sirvan a la orden cuando sean adultos. Comían comida orgánica que no fuera procesada. De lunes a domingo tenían instrucción levantándose cada día a las 6 de la mañana. Corrían, hacían parkour y los estaban preparando para que pudieran usar las herramientas de los Hasashin. Pero Desmond nos cuenta de que él ya estaba cansado de todo esto, ya que su familia siempre le contaba historias de lo que solía ser los templarios en el pasado y lo que se convirtieron ahora con un nuevo nombre llamado Abstergo. Es por eso que la familia de Desmond y los demás vivían
vivían muy apartados de la ciudad, ya que Desmond y los demás niños no sabían que estaban siendo cazados por Industrias Abstergo. En el segundo recuerdo de Desmond, aquí nos enteramos de que cuando Desmond había cumplido los 16 años, se había cansado de tener ese tipo de vida y decidió escapar de su casa rumbo a la ciudad para tener una vida común y corriente, ya que todas las historias y el estilo de vida que tenía, Desmond no le hallaba ningún tipo de sentido. Desmond se la pasaba viajando de ciudad en ciudad, buscando pequeños trabajos para subsistir y todo eso, hasta que uno de sus conocidos le había sugerido a Desmond de que si era un hombre que no tenía nada que perder, Nueva York era la ciudad perfecta para Desmond, ya que esa ciudad le brindaba a todos segundas oportunidades. Así que Desmond había llegado a Nueva York y había buscado la fabulosa profesión de bartender. Es por eso que en la primera entrega de Assassin's Creed, Desmond le dice a sus captores que él simplemente sirve bebidas. En el tercer recuerdo nos enteramos de que Desmond había vivido en Nueva York más de 9 largos años, sirviendo bebidas, haciendo contactos, parando de fiesta en fiesta, teniendo acción con muchas muchachonas, hasta que en un punto Desmond nuevamente se sintió cansado por la vida que tenía en Nueva York. También Desmond se daba cuenta en su mente que todas las historias que le había contado su padre y los demás tenían un poco de sentido, ya que Desmond se dio cuenta que cuando llegó a la ciudad, Abstergo era una simple farmacéutica que había sacado unos cuantos medicamentos, y en esos 9 años que pasó en la ciudad, Abstergo se había masificado a tal punto de que era propietario de muchas empresas multinacionales. Y el cuarto recuerdo de Desmond nos lleva a la actualidad, en la que Desmond se encontraba trabajando de bartender en Nueva York hasta que fue capturado por Industrias Abstergo y sucedió todo lo que vimos en Assassin's Creed 1. Y su último recuerdo nos lleva a todas las penas, inseguridades, preguntas y respuestas que tenía Desmond, ya que esos 9 largos años lejos de la organización de los Hassassin explicarían del por qué Desmond no sabía nada de lo que estaba pasando en Assassin's Creed 1, ya que Desmond había olvidado todo su entrenamiento Hassassin. Y el último recuerdo de Desmond culmina aceptando que él es un miembro de los Hassassin y que ahora se siente muy orgulloso de aceptar su pasado, enfrentar su presente y se siente orgulloso por su futuro, ya que él es Desmond Miles y es un Hassassin. Ahora sí, continuamos con las memorias de Ezio, y aquí vemos a Ezio quien le estaba mandando una carta a su hermana Claudia contándole sobre la existencia de la gran biblioteca y de que necesita 5 llaves especiales que estaban bajo el poder de Niccolo Polo y fueron dispersadas por toda Constantinopla. Recordemos que Niccolo Polo sí existía y era el hijo de nada más y nada menos que Marco Polo. Así que Ezio había dejado Masyaf rumbo a la ciudad de Constantinopla. En el mismo barco se encontraba viajando y charlando con un joven estudiante con el cual Ezio se había llevado muy bien, y curiosamente una mujer que era de la misma tierra que Ezio, es decir, de Florencia. Apenas llegar, Ezio había sido recibido por un líder Hassassin que se encontraba sentado en la ciudad de Constantinopla. Y aquí conocemos al bueno de Yusuf Tassim, que le da la bienvenida a Ezio y le enseña un poco la ciudad y lo pone al tanto del conflicto en el que se encuentra la ciudad entre los Hassassin, los templarios y ahora los otomanos, ya que recordemos que históricamente Constantinopla siempre fue liderada por miembros de la realeza. Así que conforme pasaba el tiempo, Yusuf nos muestra las nuevas mecánicas que nos ofrece Assassin's Creed Revelation, como por ejemplo el uso nuevo del gancho que nos ayuda a mejorar y agilizar el parkour que tenía Ezio, sin mencionar que también nos muestra la nueva actividad que tenemos ahora en Revelation, ya que ahora tenemos la oportunidad de defender varias zonas que están siendo atacadas por los otomanos. En lo personal a mí me gusta mucho este modo, es como Plantas vs Zombies. En vez de poner plantitas y girasoles, estás poniendo barracudas, arqueros y un gran etcétera. Conforme pasa el tiempo, Yusuf le muestra a Ezio lo nuevo que tiene para ofrecer este nuevo título, y son las bombas tácticas, ya que al mezclar muchos remedios y componentes chinos junto a la ingeniería otomana, Yusuf y los demás miembros de los Hassassin tenían a su disposición una variedad enorme de bombas tácticas letales y de distracción. Luego de que Desmond completara exitosamente el segundo recuerdo de su antepasado, aquí vemos que el Animus lo vuelve a mandar a la isla de su mente, y aquí vemos al sujeto 16 un tanto raro, ya que le dice a Desmond que podrían intercambiar puestos y quien vuelva a su cuerpo sería el sujeto 16 y no Desmond. Y Desmond cruelmente le dice al sujeto 16 que eso jamás pasará. Para entender un poco mejor la historia y la situación del sujeto 16, tengo que contarles la historia oculta que se encuentra en este título. Abstergo ha experimentado a través del programa Animus en 17 sujetos de prueba conocidos. Esta es la historia del sujeto 16. Recuerdo 1. El final es solo el principio. Al igual que Desmond, el sujeto
sujeto 16 también tenía su isla, que la había creado el Animus para que él pueda explorar y recordar todas sus memorias pasadas. Y aquí nos enteramos el nombre real del sujeto 16, que se llamaba Clay Kaczmarek, y nos enteramos que el sujeto 16 había dejado este mundo terrenal un 8 de agosto de 2012. Cuando Clay era niño, su mayor sueño era de ser astronauta. Conforme Clay fue creciendo, la relación que tenía con su padre era muy extraña, ya que su padre tenía muchas expectativas por su hijo y que siguiera sus mismos caminos. Pero Clay no quería ser como su padre, ya que su padre era contratista y quería que su hijo lo ayudara a crear una línea de contratistas de la familia Kaczmarek. Pero al igual que Desmond, Clay se había alejado de su familia y, perdido y sin rumbo, había sido adoptado por la organización de los Kasashin. Y es aquí en donde Clay Kaczmarek se conecta un poco con Desmond Miles, ya que adivinen quién era el mentor de Clay. Así es, el mentor de Clay Kaczmarek era nada más y nada menos que el padre de Desmond, William Miles. Clay, al estar muy alejado de su familia, encontró en la orden de los Kasashin, ya que William era como el padre que nunca tuvo. Así que William aprovechó la conexión que tenía con Clay y lo persuadió para que accediera a Abstergo y los ayude a reunir información de lo que realmente estaba planeando Industrias Abstergo. Pero claro, William no iba a dejarlo solo servido en bandeja de plata ante Industrias Abstergo. Y es aquí en donde conocemos a Lucy. Lucy había sido miembro de los Kasashin mucho tiempo y, al ser de confianza, William la había designado a que se infiltrara en Abstergo para ganarse su confianza y que crean que ella es un miembro más de Industrias Abstergo. Una vez que tuvieran el topo dentro de Abstergo, dejaron que Clay fuera capturado por Abstergo para que experimentaran con él y de este modo sepan cuál es el verdadero plan de Pirik, que como recordarán era el doctor y se podría decir una de las mentes principales que estaba detrás del proyecto Animus. Este era uno de los principales motivos por el cual dejaron que Clay sea capturado por Abstergo, ya que William había escuchado algo sobre un tal proyecto Animus. Aquí es donde Clay extrae toda la información que sabemos en la actualidad sobre el Animus, sobre el fruto del Edén, ya que al parecer Clay Kaczmarek también tenía una descendencia bastante interesante, al igual que Desmond. Y como recordarán todo lo que dijo Lucy en los primeros títulos, el sujeto 16 había sido explotado a tal punto de que había perdido la noción de la realidad. Pero como le había prometido William, Lucy, como se encontraba infiltrada en Abstergo, ayudaba al sujeto 16 bloqueando las cámaras de seguridad y dejándole explorar las oficinas de Abstergo y buscando información en varias computadoras del lugar, hasta que al final Clay finalmente había encontrado la información que necesitaba y se enteró de que Abstergo quería el fruto del Edén para enviarlo al espacio exterior y maximizar su señal de control, ya que como recordarán, por lo que vimos en Altair Ibn Lahat y Ezio Auditore, ambos tenían en su poder el fruto del Edén y vimos cómo funcionaba realmente, ya que podía someter a los usuarios y controlar su voluntad y su forma de pensar. Y Abstergo quería esto mismo para controlar a las personas, pero del mundo, ya que si el fruto se encontraba en el espacio exterior y maximizaban su señal como la capa de ozono, Abstergo tendría en el control absoluto a todo el mundo, para que de este modo no existan marchas, no existan protestas y no existan quejas algunas ni acciones en contra de la corrupción y las injusticias del mundo. Casi como el mundo real, ¿cierto? Ahora que Clay sabía el plan verdadero de Abstergo, y aquí vemos a Lucy que le daba excusas, le daba esperanzas falsas, y es debido a esto que Clay empezó a perder la cordura, ya que empezaban a experimentar con él cada vez más y más. Ya en este punto Clay ya empezaba a ver cosas, visiones y sombras, todo debido a que estaba viviendo la vida de sus antepasados, y es aquí en donde entra en contacto con la diosa Juno. Y en este último recuerdo también vemos un poco más de la relación que tenía Clay con su padre. He estado haciendo un trabajo increíble con William y Rebecca. Esto es muchísimo mejor que mi trabajo en el acelerador. Estoy más contento, papá. No he recibido ningún cheque tuyo este mes. ¿No me estás escuchando? ¿Te pagan esos desgraciados o trabajas gratis? El dinero no lo es todo. Tienes que mantener a esta familia, Clay. ¿Le exigías dinero también a mamá? ¿Por eso te dejó? Conforme Clay tuvo más contacto con Juno, es aquí en donde Clay había desbloqueado todo lo que vimos en la segunda y tercera entrega, es decir, todo sobre los glifos, los secretos y el mensaje que le había dejado Clay para el siguiente sujeto de pruebas cuando el sujeto 16 ya no esté, es decir, cuando Clay ya no esté, tenía que dejar un mensaje por orden de Juno, y ese mensaje era para Desmond Miles, el hijo de su mentor, y como Juno le había regalado la habilidad a Clay de poder ver su pasado
pasado y su futuro. Es por eso que Clay había perdido la noción de la realidad, ya que cualquier persona normal como nosotros pudiera ver su pasado, su presente y su futuro al mismo tiempo, se volvería completamente loco, ¿no es así? Clay Kazmarek sabía que Lucy era un miembro de los Templarios y ya había aceptado su destino de no poder escapar de Abstergo y ser usado hasta morir. Y como había sido explotado a tal punto de entrar en un coma y fallecer debido al uso excesivo del Animus, un 8 de agosto de 2012, Clay Kazmarek deja este mundo. Pero como sabrán, su conciencia aún se encuentra atrapada en el Animus y es de este modo tan desgarrador en el cual vemos que Clay Kazmarek, cuando está a punto de dejar este mundo terrenal, es arrastrado al Animus, ya que su conciencia se encuentra atrapada y está condenado a repetir todo lo que vimos hasta ahora una y otra y otra y otra y otra vez. Y esa, amigos míos, fue la historia del sujeto 16 de Clay Kazmarek. No, amigos, no, qué horror. Justo cuando está a punto de irse al cielo, hipotéticamente, es arrastrado nuevamente a la isla que le había creado el Animus, amigos, no. Qué desgarrador tiene que ser no poder dejar este mundo terrenal y cuando estás cerca de trascender, eres arrastrado nuevamente a vivir un bucle sin fin, amigos, porque luego de completar los recuerdos de Clay Kazmarek, volvemos a repetir todo nuevamente. Y ese es el origen del porqué, la actitud y la manera de actuar del sujeto 16. Luego de saber un poco más sobre Desmond Miles y Clay Kazmarek, ahora sí que sí, nos centraremos de lleno en la historia principal que quiere contarnos Ezio Auditore. Luego de que Yusuf le diera un tour completo por toda la ciudad, Ezio se pone a buscar la antigua tienda de Niccolò Polo para encontrar pistas o buscar algo de información que lo guía a la ubicación de las llaves para acceder a la gran biblioteca. Ezio se había dirigido a la antigua tienda de Niccolò Polo y vemos que ahora le pertenecía a esta mujer que había viajado en el mismo barco en el que se encontraba Ezio. Que, un dato curioso, esta mujer también es del mismo país en el que había nacido Ezio, es decir que ambos eran florentinos. Ezio se presenta con esta mujer y aquí conocemos a Sofía Sartor. Ezio le pide permiso a Sofía para explorar un poco su tienda y vemos que Ezio había encontrado una entrada secreta en donde se aventura y luego de explorar y superar muchas trampas y explorar catacumbas enormes, Ezio finalmente había encontrado una de las llaves para acceder a la gran biblioteca. Al salir, Ezio le pide ayuda a Sofía, ya que en el interior de la catacumba había encontrado un mapa bastante interesante y vemos que Niccolò Polo ya sabía que el planeta no era plano. Increíble que en la actualidad hay muchas personas que sí creen que el planeta es plano, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? Jamás lo sabré. Así que Sofía acepta ayudar a Ezio para encontrar las llaves y a cambio este le comparte la información que encuentre en su búsqueda. Ezio, al entrar en contacto con una de estas llaves, vemos que le comparte una visión del pasado de su antiguo forjador, es decir, de Altair. Y ahora nos encontrábamos en el año de 1189 en Masyaf con nuestro protagonista principal, Altair, que apenas tenía 24 años. Vemos que Masyaf estaba bajo ataque, ya que un caballero templario que anteriormente era miembro de los Hassashin había desertado y quería destruir la organización a como de lugar. Pero vemos que al final Altair logra eliminar al desertor, pero vemos que este caballero templario le planta el gusanito de la duda a Altair y cuestiona el lema de los Hassashin, su método de actuar y todo lo que conlleva ser un Hassashin. Y aquí se conectaría directamente con lo que vimos en la primera entrega de Assassin's Creed, ya que como todos sabrán, en esa historia, Al-Mualim manipula a Altair para que vaya eliminando a varios objetivos que en realidad eran desertores de la hermandad. Tú también naciste en el seno de la Orden. ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Ezio nuevamente se reúne con Yusuf, quien le informa que varios desertores y seguidores del antiguo régimen que gobernaba Constantinopla querían atacar al sucesor del trono, que era un chico bastante joven que iba a ser interceptado por estas personas en un evento público. Así que Ezio junto a Yusuf se infiltran en el lugar vistiéndose pues bueno. ¿Sabes cómo tocar ese trasto?
Aprendí a tocar unos acordes de joven. ¿Y cuánto hace ya de eso? Y aquí vemos que el joven heredero que iba a suceder el poder era un joven de 17 años llamado Suleimán, que para las personas que no sepan historia, Suleimán el Magnífico sí existió y su vida fue un tanto interesante. Suleimán se encontraba acompañado de su tío llamado Ahmed. Conforme pasaba el tiempo, adivinen a quién volvemos a ver. Oh sí, yo no les conté muy bien esta parte, pero en Assassin's Creed 2 nuestra hermana estaba saliendo con un patán que la estaba engañando. Y adivinen a quién volvemos a ver muchos años después. Así es, la escena nuevamente se repetía, pero esta vez con la chica que le interesaba a Ezio. ¿Quién era ese? Un perro. Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años. ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras 6. Sofía nuevamente vuelve a ayudar a Ezio con la ubicación de otra llave para acceder al templo y conforme ambos interactúan, aquí vemos que algo está surgiendo entre ambos. Un hombre de 50 y tantos años contra una mujer de 30 y tantos. Literalmente Ezio es el meme, es el meme. Ezio nuevamente vuelve a encontrar una de las llaves para acceder a la gran biblioteca y ahora esta vez vemos lo que pasó luego del final de Assassin's Creed 1. Luego de que Altair haya eliminado al Mualim, vemos que un miembro de los Hassassin llamado Abbas no se encontraba feliz con lo que había hecho Altair. Altair intentaba explicarle a Abbas de que Al-Mualim quería usar el fruto del Edén para poder someter y controlar a cuantas personas quisiera y que si dejaban que la orden de los Hassassin hiciera eso, ellos no serían diferentes a los templarios. Altair intentaba explicarle a todo el mundo de que Al-Mualim no era quien todos creían y en eso vemos que Abbas intenta convencer a las personas de no escuchar a Altair, ya que como todos sabrán, Altair en la primera entrega era demasiado arrogante y menospreciaba a los demás, ya que Altair poseía habilidades que eran superiores a las del promedio. Altair intentaba calmar a la gente y en eso vemos que Abbas había tomado el fruto del Edén y quería coronarse como el nuevo sucesor de Al-Mualim. Pero como todos sabrán, el fruto del Edén no lo puede portar cualquier persona. Y vemos que el fruto había dejado a Abbas al borde de conocer a Diosito. Y como Altair era especial, pues bueno, este toma el fruto y es de este modo como Altair, con tan solo 26 años, se volvió mentor de la Orden de los Hassassin. En la actualidad, Suleimán se contacta con Ezio, a quien le pide ayuda, ya que le dice que el posible ataque que recibió es debido a que hay un topo en su familia y no confía mucho en su tío Ahmed y del capitán del ejército del sultán, es decir, Tariq. Así que Ezio se escabulle en una reunión que tiene el tío de Suleimán con el general Tariq y Ezio le informa a Suleimán de que el ejército de su padre no están contentos con que su tío sea el nuevo sultán de Constantinopla. Y ahora continuamos con la historia de nuestro viejo amigo Altair. Y aquí vemos que a lo largo de los años, Altair aún servía a la orden y vemos que Altair había formado una familia con una mujer llamada María. La esposa de Altair le dice que deben volver a Masyaf para que Altair vuelva a tomar el puesto de líder de la orden. Pero la esposa de Altair le advierte de que no elimine a Abbas, ya que si lo hiciera, estaría rompiendo un código de la orden. Aquí nos enteramos que 30 largos años habían pasado luego de lo que vimos anteriormente y Abbas había mandado eliminar al hijo de Altair para llamar su atención de que de este modo Altair vuelva a Masyaf, ya que Abbas quería tener en su poder nuevamente el fruto del Edén, ya que Altair tenía en su poder el fruto del Edén por 30 largos años. Altair ya estaba cansado de intentar hacer entrar en razón a Abbas y finalmente le dice que si quiere el fruto del Edén, estaba dispuesto a dárselo con tal de que le digan del por qué eliminaron a su hijo. Cuando Altair estaba a punto de darles el fruto, aquí uno de los miembros de los Hassassin le dice a Altair que su hijo pensó que su propio padre había ordenado la orden de eliminarlo. Altair, consumido por el enojo, intenta eliminar a este miembro de la orden y mientras su esposa intentaba calmar a Altair, vemos que este elimina accidentalmente a la mujer de Altair. Resiste, Altair. María. Abbas le dice a todo el mundo de que Altair se había vuelto completamente loco y que estaba eliminando a varios miembros de la orden. Abbas da la orden de que capturen a Altair y Altair se reúne con su hijo mayor llamado Darim, que, dato curioso, se parece demasiado al sujeto 16. Y es de este modo como Altair junto a su familia son desterrados de la orden y son desterrados de Masyaf. Y a lo lejos escuchamos a Abbas gritándole a Altair diciéndole que pagará por lo que pasó en su familia en el pasado.
pasado, dándonos a entender de que Abbas tenía un problema específico con Altair y quería venganza. Altair perdió, por la ira y la traición, a sus seres más queridos. Mas siguió adelante. Nunca he sentido semejante dolor. Quizá porque mi corazón es demasiado duro para arriesgarse a la dicha del verdadero amor. Ahora volvemos al presente y Ezio se encontraba investigando a Tariq y vemos que Tariq se reúne con un hombre llamado Manuel Payao Logos. Manuel estaba abasteciendo con varias armas al ejército de Tariq, ya que Manuel pertenecía al Imperio Bizantino, ya que como muchos recordarán, o tal vez no muchos, en la historia, los turcos habían derrocado al Imperio Bizantino en Constantinopla y Manuel quería derrocar al sultán actual, que era el padre de Suleimán, y quería volver a traer el Imperio Bizantino de vuelta. Así que Ezio le informa a Suleimán de que Tariq, que era el general militar que defendía a su abuelo, lo estaba traicionando, ya que planeaba derrocar a su abuelo y traer de vuelta al Imperio Bizantino. Así que Suleimán le pide a Ezio de que elimine a Tariq sin avisarle a su padre y a su abuelo. Así que Ezio se infiltra en el ejército de Tariq y termina eliminándolo. Y adivinen que Tariq no era ningún traidor y de hecho quería reunir a todo el Imperio Bizantino y eliminarlo por completo de un solo ataque. Ezio literalmente le pide perdón a Tariq y es de este modo como este hombre inocente, que todo este tiempo le era fiel a su sultán, termina yéndose a conocer a Diosito por accidente. Pasa más y más el tiempo y Ezio se vuelve a encontrar con Sofía, a quien le pide nuevamente otra ubicación para otra llave. Pero Sofía le dice a Ezio que saldrá de viaje por un tiempo y como clásico hombre que no capta las indirectas, Sofía cita a Ezio en una especie de cita para que ambos vean el atardecer juntos y coman algo mientras el tiempo pasa. Pero como clásico hombre, Ezio nuevamente sigue sin captar las indirectas y todo el tiempo le pregunta sobre la ubicación de la llave. Aún siendo un perro viejo, aún no ha madurado nada el bueno de Ezio. XD. Antes de que Sofía se vaya de viaje, le había dejado la ubicación de otra llave y ahora continuamos con la historia de Altair. 20 largos años habían pasado y aquí vemos que un grupo de la hermandad se encontraba acampando a las afueras de Masyaf hasta que un abuelo se acerca a ellos y les pide algo de agua. Aquí nos enteramos que este abuelo era nada más y nada menos que el mismísimo Altair. Luego de haber pasado 20 años en el exilio, vuelve a Masyaf para hablar con Abbas y vemos que conforme se acerca al castillo, muchos miembros de la hermandad reconocen a Altair como su mentor, ya que todos estaban en desacuerdo que Abbas sea el nuevo líder de la hermandad, ya que muchos miembros de la hermandad ni siquiera sabían hacer parkour ni usar las herramientas correctamente. Altair encara a Abbas y le dice que esto acaba aquí y ahora, y Abbas le reclama del por qué solo Altair tenía en su poder el fruto del Edén. Y cuando sus guardias estaban a punto de eliminar a Altair, este le dice que el fruto le ha enseñado mucho y ha aprendido mucho del presente, del pasado y del futuro. Y aquí vemos a Altair que tenía en sus manos nada más y nada menos que la primera arma de fuego, eliminando a Abbas con un instrumento que se supone que no existía en ese momento. Jamás te perdonaré, Altair. Las mentiras que contaste sobre mi familia, mi padre, la humillación que sufrí. Pero no eran mentiras, Abbas. Tenía 10 años cuando tu padre vino a verme. Él lloraba, suplicando perdón por traicionar a mi familia. Y entonces se rajó el cuello. Vi consumirse su vida ante mí. Es una imagen que nunca olvidaré. ¡No! Pero no era un cobarde, Abbas. Recuperó su honor. Espero que haya otra vida después de esta. Lo veré entonces y sabré la verdad de sus últimos días. Y cuando llegue tu hora, te encontraremos. Y entonces ya no habrá más dudas. Ya era un anciano, pero seguía luchando por mantener unida a la hermandad. En mi juventud lo habría llamado cabezota, pero ahora no puedo más que admirar su valor. Los asesinos fueron su vida, de principio a fin. No tuvo otra.
Ezio se reúne con Suleiman, a quien le dice que Tariq en realidad no era un traidor y que de hecho quería eliminar el plan de los payaolobos de una vez por todas. Así que con la información que recolectó Ezio de Tariq, debe viajar para detener el plan de Manuel y su gente. Antes de partir, Ezio se reúne con el bueno de Yusuf, quien le dice a Ezio que los puertos del barco estaban completamente custodiados, ya que luego de la muerte de Tariq no dejaban que nadie pueda salir ni entrar de Constantinopla. Ezio le dice que se le ocurrirá algo y antes de partir le encarga a Yusuf de que cuide a Sofía, ya que le dice que es una mujer bastante espectacular. Bueno, eso aún no lo sabemos, pero por lo que vemos por fuera, ¡oh sí! Así que Ezio piensa y dice, los puertos están cerrados, ¿qué debería hacer? Ah, ya sé, destruir todo a mi paso, sí. Así que Ezio, luego de cargarse a varios barcos otomanos, termina saliendo del lugar a muy duras penas. En la mente de Desmond, aquí vemos que el sujeto 16 lo saca por un momento para preguntarle algo muy personal a Desmond. Y Clay le pregunta a Desmond si se arrepiente de algo, ya que como sabrán ambos, como que comparten un poco la misma historia de origen. Y Desmond le dice a Clay que sí, efectivamente él se siente culpable por cómo trató a sus padres y por cómo terminó lo de Lucy. Y luego de saber cómo es la mente de Clay, aquí lo vemos un tanto extraño. Gracias ¿Por qué? por tener sentido. Ezio había viajado hasta Anatolia, en donde Manuel Payaolobos se encontraba reuniendo su ejército para atacar al abuelo de Suleiman. Así que lo primero que hace Ezio es eliminar la infraestructura que tenía el ejército de Manuel y liberar a su gente y poner a los propios soldados en contra del propio Manuel. Y agárrense de algo porque se viene el giro de la trama. Manuel era nada más y nada menos que un miembro más de los Templarios. Los templarios hablan enseguida de paz, pero se toman tiempo para ceder el poder. Porque el poder trae la paz, idiota. No puede suceder al revés. Esta gente se ahogaría sin una mano firme que los levante y los mantenga a raya. Ahí está, el monstruo que he venido a matar. Luego de eliminarlo, Ezio obtiene la última llave que necesitaba para acceder a la gran biblioteca. Y en eso, adivinen quién se encontraba en el lugar. Así es, el tío de Suleiman, Ahmed. Aquí nos enteramos que Ahmed también era un miembro de los Templarios y su plan, al igual que Ezio, era de acceder a la gran biblioteca para obtener la información que había recolectado Altair en el pasado y de este modo poder someter y controlar toda Constantinopla. Ezio le dice a Ahmed, suerte con eso, amiguito, porque necesitas más de una llave. Y aquí nos enteramos que Ahmed sabía sobre las llaves que necesitaba para acceder a la gran biblioteca, ya que le había extraído esa información a Sofía Sartor, es decir, a la chica que le interesaba a Ezio. Así que Ahmed y Ezio toman un barco lo más antes posible para llegar primero a Constantinopla y apoderarse de las demás llaves que, recordemos, Ezio las estaba guardando en la fortaleza de los Hassashin. Como el viaje era algo largo, Ezio se puso a ver el recuerdo que guardaba esta llave, y aquí vemos a un Altair de 90 años que se encontraba hablando cara a cara con el mismísimo Niccolò Polo, a quien le había compartido la información que Altair había reunido a lo largo de los años con la ayuda del fruto, es decir, la cartografía del mundo norte, sur, este, oeste y toda esa información que en la actualidad ya conocemos. También Altair le comparte las llaves que abrirían la biblioteca en el futuro y le pide a Niccolò que las custodie o que las guarde muy bien por toda Constantinopla. Ahora en el presente, Ezio había vuelto a la ciudad y aquí vemos que el tío de Ahmed ya se encontraba en la ciudad y le había puesto precio a la cabeza de Ezio. Ezio rápidamente se dirigió a la tienda de Sofía y aquí vemos que Yusuf había dado la vida, amigos, por proteger a Sofía. Amigos, no. Dejen sus pipipi por Yusuf, amigos. Me caía bien, no. Disfruta de tu merecido descanso, hermano. Requiescat in pace. Así que Ezio reúne a toda su hermandad para atacar directamente a Ahmed. Ahmed chantajea a Ezio y le dice que si quiere a Sofía de vuelta, tiene que darle todas las llaves de la biblioteca. En esto también, Ahmed se echa el discurso de los templarios y su forma de ver la vida, y, convenientemente, su sobrino Suleiman había escuchado el plan de su tío. Así que deja que Ezio ataque a su tío, pero le pide encarecidamente de que no lo elimine. Luego de enterrar a Yusuf, Ezio pone a cargo a la mano derecha de Yusuf en la orden de los
los Hassashin. Y es de este modo como Ezio se despide de la hermandad en Constantinopla, ya que su único propósito del por qué estaba en la ciudad era por la ubicación de las llaves. Así que Ezio le da las llaves a Ahmed para salvar a Sofía, y Ezio se lleva a Sofía a recuperar las llaves, ya que Ahmed se dirigía directo a la gran biblioteca en Masyaf. Luego de que Ezio y Ahmed se echaron unas carreritas al estilo de Rápidos y Furiosos, ambos terminan cayendo por un gran acantilado y caen sanos y salvos, ya que Ezio tenía un paracaídas. Así es, un paracaídas en el año de 1500. ¡Qué loco! Como ambos se encontraban a las fronteras de Constantinopla, aquí vemos llegar al hermano de Ahmed llamado Salim, que luego de que Suleimán le dijera a su padre que su tío planeaba traicionarlo, Salim había buscado a su hermano para acabar con esto de una vez por todas. Nuestro padre ha elegido. Salim, para, por favor. El padre de Suleimán le dice a Ezio de que si no fuera por su hijo, él también habría sido eliminado. Y el padre de Suleimán destierra a Ezio y le dice que se vaya de Constantinopla y no vuelva jamás. Ezio aún sabía que había algo turbio en la familia de Suleimán, pero Sofía lo calma y le dice que ahora ese ya no es el problema de Ezio. Ahora que Desmond tenía un 90% de los recuerdos de su antepasado completos, aquí vemos al Animus que estaba eliminando la isla que había creado para Desmond. Como sabrán, el sujeto 16, o sea Clay, se encargaba de que el Animus no eliminara a Desmond por completo, y aquí vemos que se fusiona con él y le traspasa un poco de su ADN, para que de este modo la mente de Desmond vuelva a su cuerpo normal. Y es de este modo, amigos, como nos despedimos y le decimos adiós a Clay Kaczmarek, el sujeto 16, la persona que ayudó a nuestro protagonista a lo largo de toda esta saga. Presenten sus respetos, amigos, el sujeto 16 ha sufrido mucho y es de este modo como finalmente puede descansar de una vez por todas. No, amigos, no dejen su F por Clay. ¿Qué es un hombre sino la suma de todos sus recuerdos? Somos lo que vivimos, los cuentos que nos contamos. No lo hagas. ¡Te estoy salvando, idiota! ¡Vete! ¡Vete! Ahora Desmond estaba viviendo las memorias de su antepasado fuera de su conciencia separada del Animus. Aquí vemos que Ezio había viajado por 2 largos años rumbo a Acre acompañado de Sofía. Así es, amigos, ahora Ezio tenía 54 años. ¡Oh, cielos! Ezio le manda una carta a su hermana y le dice que finalmente pudo cumplir con la última voluntad de su padre. Conforme Ezio y Sofía se acercaban al templo de Masyaf, Ezio le explica lo que realmente significa el lema de su orden. Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. Ezio le dice a Sofía que él ya se encuentra cansado de haberle servido por tanto tiempo a la hermandad y que Ezio hizo todo esto para cumplir la última voluntad que tenía su padre. Sofía ayuda a Ezio a descifrar la clave para acceder a la gran biblioteca y aquí vemos que el lugar estaba completamente vacío y solo se encontraba un cráneo sentado que sostenía una llave igual a la que necesitaba para acceder a la gran biblioteca. Y adivinen quién era esta persona. Así es, amigos, era nada más y nada menos que el mismísimo Altair. Ezio hizo todo esto solo para acceder a una cámara vacía. No hay conocimientos, no hay libros, simplemente Altair sosteniendo una llave con un último mensaje. Aquí vemos a un Altair ya de 92 años. Incluso su propio hijo ya se veía adulto. Aquí nos enteramos que Altair había distribuido todos los libros que había escrito a lo largo de los años por todo el mundo y había construido esta cámara solo con el fin de transmitir este preciso mensaje. Vete. Reúnete con tu familia. Y vive bien. ¿Cuánto hay de bueno en mí? Empezó contigo, padre.
Ezio oculta el fruto del Edén que estaba bajo su poder todos estos años, y al separarse del fruto, aquí vemos cómo Altair se va a conocer a Chabelo. Ezio accede a la cámara oculta que estaba guardada por Altair, y aquí vemos a otro fruto del Edén. Cuando Ezio estaba a punto de tocarlo, vemos que se echa para atrás, ya que él suponía que este fruto también tenía información que él ya no quería saber. Y en eso vemos que el fruto se activa, y prepárense porque no lo van a creer. Ezio se comunica con nosotros, es decir, se comunica directamente con Desmond. ¿Qué? O sea, ¿what? A lo largo de su vida, Ezio se había dado cuenta que su existencia era solo con un único propósito de comunicarle un mensaje a Desmond. Altair también sabía esto, y es por eso que Altair actuaba de una manera tan perturbada y reservada, porque sabía que él existía solo para comunicarle un mensaje a Desmond. Ezio también sabía esto, y es de este modo como el fruto del Edén materializa a Desmond para que Ezio le pueda transmitir el mensaje que había dejado el gran Altair. Aquí Ezio entra en contacto con otro de estos dioses antiguos llamado Júpiter. Este dios le dice a Desmond que ellos crearon a la raza humana, pero conforme fue pasando el tiempo, el ser humano se desvirtuó mucho y ya sabemos cómo es la historia humana. Todo eso sucedió, pero ellos aún querían servir y proteger a la humanidad, ya que cuando ellos se encontraban en la Tierra, un evento catastrófico había atacado al mundo entero, eliminando a la civilización como la conocemos. Esta sociedad que había sido creada por estos antiguos dioses había sido casi completamente exterminada, ya que muy pocos sobrevivieron y muy pocos dioses también habían sobrevivido. Es por eso que aquí nos explica el origen de las pirámides y muchas maravillas que se encuentran en nuestro mundo real, ya que el propósito de estas era de resistir catástrofes como esta. Júpiter, Juno y Minerva se enteraron de que otra catástrofe iba a suceder nuevamente en la línea temporal en la que se encontraba Desmond, y es por eso que muchos de estos dioses habían creado laboratorios ocultos en la Tierra para trabajar y detener esta catástrofe que iba a suceder nuevamente. Júpiter le dice a Desmond que toda la información que habían recolectado a lo largo de los siglos se encontraba almacenada en un templo principal que se encontraba convenientemente en el interior de la ciudad de Nueva York. Así que Júpiter, junto a Juno y Minerva, le piden a Desmond que acceda a este templo para que de este modo pueda evitar la catástrofe que se avecina. Y luego de recibir este mensaje, Desmond despierta del Animus, y aquí vemos a Sean, a Rebecca y a su padre William que se encontraban acompañándolo, y Desmond al apenas despertar le dice a los demás que ahora sabe lo que tiene que hacer. El padre de Desmond abre las puertas de la furgoneta, y aquí vemos que Rebecca y Sean habían llevado a Desmond hasta la entrada del antiguo templo que le había marcado Júpiter. Y es de este modo como finaliza Assassin's Creed Revelation. Oh my god, amigos, no sé cuánto tiempo hablé, pero wow, era necesario porque quería explayarme al contar esta historia, porque como les digo, esta historia me llegó mucho en el corazón. No solo como fan, he de admitir que a lo largo de estos 3 títulos que les he ido resumiendo, me volví fan de esta saga. Esta cuarta entrega es un 100 sobre 100 porque nos cierran el arco argumental del sujeto 16, o sea Clay Casmari, cierran el arco argumental de Altair Ibn Lahad, y también le damos un adiós al protagonista que nos ha acompañado a lo largo de estas 3 entregas. ¿Y qué decirles, amigos míos? Altair vivió su vida sabiendo que su única existencia era con el fin de transmitir un mensaje, y Ezio también se dio cuenta de esto, de su propia vida, de que él simplemente existía para darle un mensaje a alguien más. Imagina vivir así toda tu vida. Te pido, tú, suscriptor que estás viendo este video, imagina, ponte a pensar que tu vida, que tu existencia es un pequeño granito de arena en una playa enorme, y que sabes que tu vida en realidad es solo meramente para comunicar un mensaje a alguien más. Altair sabía esto, y es por eso que él actuaba de esa manera, porque el fruto le había mostrado a Altair el pasado, el presente y el futuro, y de quién iba a ver el mensaje de sus llaves, es decir, Ezio Auditore. Al final, Ezio también pasa por lo que había pasado a Altair, pero este decide decir basta y decide renunciar a la hermandad a la cual él le había entregado su vida, cumpliendo su misión de comunicarle el mensaje a ese tal Desmond, o sea, a nosotros, y de este modo liberándose Ezio finalmente de una vez por todas. Como les digo, este título cierra muchos ciclos, lo hace de una manera excelente, la historia tiene un ritmo genial, el gameplay es un poco más dinámico, y qué les digo, amigos míos, esta cuarta entrega tiene una musicalización tan excelente que creo que es el motivo por el cual me hizo derramar un par de lágrimas.
Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor deja un like, comenta qué te pareció esta fantástica historia. Lo siento por el tiempo, pero bueno, este video es especial para mí, así que tiene que durar lo que tiene que durar. Y repito, independientemente de la edad que tengas, te recomiendo que juegues este título porque toca temas y problemáticas y situaciones que cualquier persona adulta se relacionaría. Este no es el adiós definitivo de Ezio Auditore, ya que tiene una historia más que contarnos antes de decirnos adiós. Así que esperen el resumen muy pronto. O bueno, no tan pronto, pero bueno, eso ha sido todo por mi parte y nos vemos en un siguiente resumen. Y recuerden, nada es verdad. Todo está permitido. Voy a llegar, yo sé que sí. Tengo que cumplir lo que a mami le prometí. Mi momento se acerca, ya lo presentí. Papá Dios me va a cumplir todo lo que le pedí. Le pedí dinero y mucha fama.